Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a El Comercio. Yo soy Ariana Lira y esta es una nueva edición de nuestro debate electoral Tú decides. El día de hoy tenemos dos candidatas al Congreso. Ellas son Susana Chávez, quien va con el número 15 en la lista por Lima del Partido Morado, partido que postula a la presidencia al señor Julio Guzmán. Y tenemos a Norma Yarrow, quien va con el número 4 de la lista por Lima de Renovación Popular, partido que postula a la presidencia al señor Rafael López Aliaga. Le doy la bienvenida a las dos. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Muy buenos días, Ariana. Susana, buenos días, gracias. Buenos días, Norma. Gracias a las dos. Vamos a comenzar, antes de pasar a las preguntas ya del debate, vamos a darle un minuto a cada candidata para que pueda presentarse, contar un poquito sobre su candidatura a quienes nos acompañan desde sus casas. Comenzamos entonces el orden en el que nos vemos en la máscara con la candidata Chávez del Partido Morado. Candidata, adelante, un minuto para presentarse. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Susana Chávez, yo soy obstetra de profesión, soy defensora de los derechos humanos, particularmente de los derechos sexuales y reproductivos. Trabajo hace muchos años en la defensa de la salud sexual y reproductiva, porque creo que es una vía sumamente importante tanto para las mujeres como para el desarrollo. Y de verdad, muchas gracias por esta oportunidad. Creo que como Partido Morado hemos planteado que la ciudadanía está en el centro, las personas están en el centro, y eso implica generar políticas responsables que den cuenta, además que se basen en la ciencia, que den las oportunidades, que aplanen la cancha y que nos permitan efectivamente a hombres y mujeres vivir sin discriminación, poder ejercer la ciudadanía y tener exactamente las mismas oportunidades que ahora no tenemos porque hay varias cosas que resolver en términos de desigualdades, en términos de exclusión, y creo que eso es lo importante. Muchas gracias, candidata. Le doy ahora un minuto a la candidata Norma Yarrow de Renovación Popular para que se pueda presentar. Adelante, candidata, bienvenida. Muchas gracias. Soy Norma Yarrow Lumbreras, soy arquitecta de profesión. Tengo 30 años de experiencia en lo que es gestión pública. He sido regidora metropolitana en 3 oportunidades. Actualmente soy regidora metropolitana. Siempre me he estado enfocada en lo que viene a ser el tema de la ayuda social. Soy chiclayana de nacimiento, ya tengo viviendo acá en Lima hace muchos años, tengo 2 hijos y postulo por el Partido Renovación Popular de Rafael López Aliaga. Nuestra base y fundamento es los valores y la familia y el ser humano. Estamos trabajando muchísimo para lograr que tengamos una sociedad igualitaria y con valores para todas las personas y todos los peruanos, más aún después de la crisis que nos está dejando esta pandemia. Muchísimas gracias por la invitación y también la saludo a Susana en esta mañana. Muchas gracias, candidata. Gracias a las dos. Y una vez más, bienvenidas. Pasamos ahora sí a la pregunta número 1 de este debate. Invertimos el orden y vamos a comenzar ahora con la respuesta de la candidata Yarrow de Renovación Popular. Candidata, ¿cree usted que se debería instaurar en el próximo Congreso una comisión investigadora sobre el manejo de la pandemia de los gobiernos que han estado a cargo, en este caso los gobiernos del señor Martín Vizcarra y del señor Francisco Sagasti? Adelante, por favor. Claro que sí, Ariana. Definitivamente va a tener que haber una comisión investigadora en el Congreso de la República. Y tiene que ser una comisión multipartidaria, ¿de acuerdo? Donde todos tengan una participación, porque lo que hemos visto en este tiempo, en este periodo, ha sido un escándalo. Y lo decimos abiertamente, los actos de corrupción, los actos de favoritismo que han tenido en este momento este gobierno para enfrentar la pandemia, realmente merecen una comisión investigadora, que tiene que caminar por cuenta distinta, porque también en el Congreso de la República tenemos que pensar que estamos entrando en un periodo de crisis en nuestro país, donde tenemos que nosotros de alguna manera buscar leyes que se acomoden en la nueva convivencia y apoyar al gobierno que ingrese para poder nosotros salvar esta etapa tan complicada que vive nuestro país, en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de trabajo, en el tema de seguridad ciudadana. Entonces estamos recibiendo un país realmente quebrado, un país fracturado. Pero esa comisión que se va a formar es importantísima para nosotros. Es una comisión sumamente importante, pero que corra por cuerdas distintas, que no nos separe de la prioridad, que es cubrir la emergencia de nuestro país.
Muchas gracias, candidata. Le quedaban 45 segundos de su Ah, tiempo, no, ¿no? pensé que me estabas diciendo, no, ok, de acuerdo, sí. Y Adelante. no, y mira, como te digo, yo espero que también, como te dije, sea una comisión multipartidaria, porque acá vamos a participar de distintas tiendas políticas y acá la verdad que no debe volver a existir el otorongo como otorongo. Acá uno tiene que ser muy firme para ir en contra de la corrupción que nos ha sumido tanto, tanto en esta desgracia y tantas vidas perdidas por la inoperancia del gobierno del señor Vizcarra y el gobierno de... Muchas gracias, candidata. Ahora le traslado la pregunta entonces a la candidata Susana Chávez del Partido Morado. Candidata, en su opinión, ¿debería instaurarse una comisión investigadora sobre el manejo del gobierno de la pandemia en el próximo Congreso? Adelante. Sí, coincido, porque definitivamente una de las funciones del Congreso es la fiscalización, y es algo que no se puede ni se debe renunciar, que además nos permitiría justamente apuntalar hacia que las políticas públicas mejoren. Y yo creo que la pandemia ofrece una oportunidad, sin duda, por un lado, con un fenómeno nuevo, sanitario, que nos ha cambiado totalmente en términos de mundo, digamos, no es tan solo lo que le ha pasado al Perú, sino a todo el mundo. En términos de cómo han estado estructurados los servicios con una larga data de totalmente desaciertos, con poca efectividad, con un sistema sanitario totalmente fraccionado. Un tercer elemento es efectivamente todos los actos del Estado tienen que ser abiertos a la investigación. Pero ¿de qué cosa queremos? Que sea una investigación objetiva, racional, imparcial y sobre todo profesional. Y allí sí nosotros consideraríamos que la investigación también tiene que convocar a lo mejor de nuestros científicos, nuestros investigadores que abran el panorama. ¿Por qué? Porque tampoco podemos caer en este tema de, digamos, sencillamente hacer de una persecución. Yo sí quiero que haya justicia, nosotros sí queremos que haya investigación, pero que haya sobre todo aprendizajes que nos permitan generar políticas mucho más serias y eficientes y efectivamente solucionar de algún modo todos estos aspectos que nos han demostrado lo mal que han funcionado, desde la información, desde la diseminación, desde la respuesta rápida, desde la acción de los gobiernos regionales, desde la acción del propio ministerio y de los gobiernos. Es un tema fundamental. Muchas gracias, candidata. Pasamos ahora entonces a las réplicas. Hay acuerdo, las dos coinciden en que sí debe investigarse el manejo de la gestión de la pandemia en el próximo Congreso. Candidata Yarrow, en su réplica quizás quiera opinar sobre lo que plantea específicamente la candidata Chávez o complementar su idea anterior. Tiene dos minutos. Adelante. Mira, en el tema de hacer las comisiones investigadoras, yo soy regidora y te digo que cuando se hacen las comisiones investigadoras se demora una eternidad que se resuelva. Y eso es lo que no puede pasar ahora, porque en esta oportunidad lo que estamos viendo es que se está jugando con la vida humana. Y bien lo dijo también Susana, que se convoque a todos los científicos y todas las personas que puedan ayudarnos a descifrar qué pasó con este tema de la compra, por ejemplo, de vacunas, el compra de mascarillas, por qué no llegó la vacuna a tiempo, y todo lo que hemos pasado, porque realmente por lo que hemos visto de la vacunación de 400 y pico de personas, nos trae pues a una realidad de cuántos médicos hubiéramos salvado si se hubiera puesto en la primera de línea a estas personas, y sobre todo una vacuna que ni siquiera estaba, digamos, aprobada, ¿no? Entonces yo creo que acá no debemos extraernos enfocarnos solamente a la comisión investigadora, pero sí exigir que el Congreso, como fiscalizador que es, lo antes posible pueda encontrar a las personas que tengan algún tipo de colusión o corrupción o, digamos, algún tipo de culpabilidad en esta pandemia tan mal llevada que nos ha sacrificado a tantas familias, y ha destrozado tantas vidas y sobre todo nos ha destruido no solamente económicamente, sino moralmente y emocionalmente. Muchas gracias, candidata. La réplica de la candidata Susana Chávez. ¿Cuál es su opinión sobre los planteamientos de la candidata Norma Yarrow? Adelante. No, sí, de hecho, yo creo, estoy totalmente de acuerdo. La pandemia nos ha costado demasiado. Nos ha costado en economía, nos ha costado en pérdida de vidas humanas, que creo que es lo más doloroso. No hay ningún peruano ni peruana que no hayamos perdido gente querida en esta tragedia que me parece tremenda.
y además nos ha mostrado muchas miserias y nos ha mostrado mucha mala actuación, mucha mala fe, mucha desinformación, demasiado fake news, demasiadas, digamos, gente generando desinformación muy malvada. Ivermectina, hidroxicloroquina, o sea, esas son las cosas que deberíamos como poner atención para que nunca más ocurran. Y en ese sentido, ha habido 3 comisiones en el Congreso que creo que sería importante recordar. La primera, la respuesta a la pandemia, qué respuesta se ha tenido a la pandemia, no conocemos los resultados. El exceso de muertes, que es la segunda comisión, cuyos resultados se han extendido hasta hacia el final de este periodo legislativo, y lo que ahora vemos que es el vacunagates. Lo que no podemos hacer es comisiones como las de ahora, que la que dice es que va a investigar y va a tomar pruebas a los congresistas para ver quién se ha vacunado. Eso es absurdo, eso es tremendo, eso es una burla para la ciudadanía. Y no es lo que esperaríamos de una comisión que aporte en la enseñanza de las políticas públicas, porque esa es la función del Congreso. 30 segundos le quedan, no sé si quiere terminar. Sí, y en ese sentido creo que sí es importante tomar en consideración que estas investigaciones no, o sea, tienen que cumplir con señalar responsabilidad, pero no tienen que hacer que inmediatamente encontrar la persecución de funcionarios como una manera también de anular la carrera pública. Ojo, eso es una cosa muy importante que hay que mirar. Muchas gracias. Gracias a las 2 candidatas. Vamos a pasar ya ahora a nuestra segunda pregunta. Invertimos el orden y comenzamos ahora con la candidata Chávez del Partido Morado. Candidata, ¿cuáles son las reformas policiales, si es que alguna, que son necesarias realizar para poder aumentar la confianza ciudadana en esta tan importante institución? Adelante. Sí, muchas gracias. Yo creo que es una pregunta fundamental porque la policía tiene un rol importantísimo en uno de los 3 problemas que tiene la ciudadanía, que es el tema de la seguridad. En ese sentido, la policía sí necesita reforzarse en cuanto a su estructura interna, porque de hecho lo que no podemos seguir teniendo son políticas que se hagan para un año con corto plazo y que sencillamente nos lleven a un proceso de no predictibilidad. Un segundo aspecto es el trabajo intersectorial. Necesitamos que la policía tenga, que es de cara a la ciudadanía, se exprese también su trabajo en la zona territorial. Barrios seguros, por ejemplo, es una manera de pensar en una policía que efectivamente aporte y de confianza. Un tercer elemento clave es el tema de la profesionalización de la policía. Nosotros tenemos ahorita serios problemas con, por ejemplo, la tolerancia institucional a la violencia de género en la policía. Entonces, esto hace que muchas mujeres, por ejemplo, que han sido asesinadas por feminicidios, esto no haya podido recibir ni la protección, ni siquiera sentar la denuncia. O si alguien quiere sentar una denuncia sobre violación, es toda una historia. Y un cuarto tema que me parece fundamental es la organización de la prestación de servicios, particularmente para las mujeres, particularmente para el tema de violencia de género, que es un delito altamente extendido. Por ejemplo, sí propondríamos que exista una comisaría mujer en cada comisaría, pero que además esto tenga que ver con una adecuada organización de los servicios que nos permitan también dar dignidad a los policías, que ese es un elemento clave que no podemos olvidar, la situación de los propios policías. Muchas gracias, candidata. Le traslado la pregunta ahora a Norma Yarrow, de Renovación Popular. Candidata, ¿reformas policiales son necesarias para aumentar la confianza ciudadana? Y si es que sí, ¿cuáles serían? Adelante. Mira, en el tema de las pensiones policiales hay que hacer una reforma para tener, digamos, una tarifa igual. Digamos, cuando los policías se retiran, salen prácticamente sin ningún tipo de respaldo. Es un tema importante. 2, hay que ver cómo nosotros le devolvemos ese respeto a la Policía Nacional. Se le ha perdido absolutamente el respeto y eso tenemos que nosotros como ciudadanía devolvérselo. El tema, por ejemplo, de tener infraestructura digna. Tú sabes lo que significa para un policía ir a trabajar a una comisaría. No tienen ni siquiera papel para poder hacer una denuncia o un parte.
eso realmente creo que como ser humano lo minimiza, ¿no? Y nosotros, es nuestra autoridad y como tal hay que tratarla. En el segundo, es un tema también que es importante, lo que también ha tocado Susana es ver el tema cómo a la mujer policía se le protege, se ve en muchos casos acosos, que las pobres, nuestra policía femenina a veces no tienen la posibilidad de que sean respaldadas por su misma institución. Entonces, acá lo que tenemos que hacer nosotros es, por ejemplo, en el Ministerio del Interior, darle ese valor que se merecen nuestros generales comandantes, que tengan unos cargos que corresponden y no traer asesores de afuera que son quizás hasta menos preparados que nuestra misma institución policial. Entonces, acá lo que tenemos que hacer nosotros es reestructurar todo lo que viene a ser la Policía Nacional. Por ejemplo, un tema importantísimo, cómo es que los policías han sufrido en esta pandemia, en la primera línea de combate, no teniendo las posibilidades de tener un sistema de salud. El hospital de la policía no cuenta con oxígeno, no cuenta con camas, no cuenta con medicamentos. Hemos visto que en las puertas de nuestros hospitales la policía ha muerto por falta de oxígeno y por falta de atención. Entonces sí, hay que hacer toda una reestructuración de todo el sistema policial y devolverles, como te digo, Ariana, esa confianza, ¿no? Que la población le dé confianza a la Policía Nacional. Gracias, candidata. Perfecto, pasamos ahora a la ronda de réplicas. Entonces, candidata Susana Chávez, ¿cuál es su opinión sobre lo que ha planteado la candidata Yarrow? O, en todo caso, coincide, discrepa, tiene algo que agregar. Adelante. A ver, yo creo que sí, definitivamente la policía necesita ser dignificada, pero también necesita ser ayudada y necesita mirar de esto de una manera mucho más profesional. Por ejemplo, hay cosas que los policías no saben. Y dentro de las cosas que los policías no saben, para lo cual no son formados, es, por ejemplo, todo el tema de la gestión pública, que es algo que les toca. Y lo que sí deberíamos lograr es que por lo menos la estructura administrativa de la policía cuente con profesionales que puedan reducir los temas de corrupción. La policía, así como tenemos policías que han sufrido, también tenemos policías corruptos. Y eso creo que la propia policía necesita ser expulsados. Y también hemos tenido policías que han sido mal utilizados, por ejemplo, con el caso de la marcha que tuvimos y las víctimas que fueron cruelmente asesinadas de la manera como fueron. Entonces, ahí hay un tema que yo sí creo que hay que tomar en consideración. El otro elemento que me parece clave es que justamente la policía lo que tiene que comenzar es el tema de la profesionalización. Necesitamos que cada área sea profesionalizada. No es posible que un policía pase por las distintas áreas porque ese es un desperdicio para la sociedad, porque podría encontrar mejores competencias. Y ahí, por ejemplo, la formación en género es clave. Eso se estudia, eso se forma y eso también se generan condiciones para trabajar en ese sentido. Muchas gracias, candidata. Pasamos ahora ya a la réplica de la candidata Norma Yarrow. Candidata, su postura sobre lo que plantea la candidata Susana Chávez del Partido Morado. Adelante. Sí, definitivamente hay que darles mayor apoyo en lo que es tecnología y estudios a la policía y también inclusive darles un mayor plazo para que ellos puedan salir ya más preparados a enfrentar una sociedad. Y lo segundo es un tema que es importante, ¿no? Es el reconocimiento de tener también la tecnología a sus pies, digamos, para ellos, para que ellos puedan hacer uso de la misma, ¿no? Tener comisarías inteligentes. Es un tema bastante importante ese. Y yo también te diría que en el caso de muchas veces la policía, y yo lo he visto hoy en día, es una policía amigable, pero está siendo, digamos, abusada por el gobierno central. Hemos visto cómo se dieron de baja a unos generales sin ningún tipo de justificación, y yo creo que hay que reivindicar esos casos. También hay corrupción, sí, pero castigarlos fuertemente, porque no se le puede decir que toda la policía o las Fuerzas Armadas son corruptas por 4 o 5 personas que hayan cometido tremendos actos, ¿no? Hay que ser muy fuertes con la ley, cero corrupción para que este país pueda cambiar. Esa es la idea, Ariana. Muchas gracias a las dos candidatas. Vamos a pasar ya entonces a nuestra tercera pregunta. Invertimos el orden. Esta vez contesta primero la candidata Yarrow de Renovación Popular. Candidata, ¿usted está a favor o en contra de implementar el enfoque de género en la educación? Adelante.
Por supuesto que sí. La igualdad de género es un derecho humano y es un derecho fundamental. Es imprescindible lograr sociedades pacíficas. Y eso se debe incluir, por ejemplo, en los colegios, donde los niños puedan tener la educación cívica. Y si bien es cierto, en la Constitución dice que existe el hombre y la mujer, no solamente hay que dejarlo en una ley, nosotros hay que dejar que los niños sepan que podemos vivir en una ciudad libre de discriminación. Hoy por hoy, las mujeres somos un eje principal, somos capaces de desarrollar la sostenibilidad de una sociedad. Está demostrado que podemos empoderarnos, no solamente para el trabajo, sino que tenemos que trabajar para poder reinsertar ahora, en este momento de crisis en nuestro país, porque somos las más emprendedoras, somos mujeres que salimos adelante y somos madres de familia, en muchos casos madres y padres. Entonces, lo que acá tenemos que hacer es cada uno darle su igual derecho, ¿no? Igual derecho al trabajo, igual derecho al acceso a la política, al mercado, al trabajo sin desigualdad y sobre todo a una legislación y a un sueldo igualitario. Yo soy una persona que soy provinciana, chiclayana y sufrí de discriminación. Tengo una voz ronca, tengo un carácter fuerte, tengo pelo corto, he sido deportista, he jugado fútbol. Y para mí, venir de provincia para acá con una personalidad bastante fuerte, en muchos casos he sido discriminada, inclusive diciéndome que tenía algún tipo de opción, y nada. Yo soy una mujer que soy empoderada, tengo 2 hijos maravillosos y creo que el hombre y la mujer deben tener cada uno su espacio perfecto en esta sociedad para que se puedan desarrollar sin discriminación. ¿Y cómo comenzamos? Desde nuestros niños, evitando que existe ese bullying que existen en los colegios, porque no se les da, digamos, ese sostenimiento, ese soporte. El día que nosotros formemos niños capaces de defender su género, vamos a crear grandes hombres que puedan luchar en contra de la discriminación que existe en nuestro país. Muchísimas gracias, candidata. Les recuerdo a los que nos están acompañando desde sus casas que pueden enviar sus preguntas a las candidatas, porque luego de esta pregunta ya vamos a pasar a la ronda de preguntas del público. Así que anímense, ¿qué temas les gustaría que puedan abordar las candidatas presentes hoy en día? Pasamos ahora a hacerle la misma pregunta entonces a la candidata Susana Chávez del Partido Morado. Candidata, yo quisiera también, cuando le pregunte si está a favor o en contra de aplicar el enfoque de género, ¿qué es para usted el enfoque de género, ¿no? ¿Qué implica esto? Adelante, por favor. Ya, bueno, primero yo estoy muy contenta que Norma de Partido Renovación plantee el enfoque de género en las políticas porque creo que es un avance sustantivo y las feministas podemos sentirnos muy contentas realmente que se haya entendido el concepto y que esto ahora sea acogido por diversas líneas políticas, que al parecer eso no ocurre. Pero en todo caso, cuando hablamos de enfoque de género, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de identificar que hay razones, hay formas, hay organización de la sociedad que asigna funciones especiales a los hombres y a las mujeres por el haber nacido hombres o por el haber hecho de nacer mujeres como fijas, como estereotipadas, como incambiables. Justamente lo que decía Norma, el que, por ejemplo, a ella le criticaban por estas características un poco según masculinas, pelo corto como yo tengo ahora, esa forma de estereotipar genera sufrimiento. Entonces, lo que hace el enfoque de género es alejar esas formas tan rígidas de ver a los hombres y a las mujeres y que la escuela y que los espacios formativos se den una oportunidad. Pero eso lamentablemente no ha ocurrido, no viene ocurriendo. Todavía nuestras políticas necesitan ser reforzadas en enfoque de género. Tienen que dejar de ser declarativas, tienen que aterrizarse y tienen que aterrizarse justamente en la educación y en todos los servicios que se puedan recibir. Entonces, a mí me parece como un avance que saludemos el enfoque de género de manera colectiva. Muchas gracias, candidata. Pasamos a la réplica. Candidata Yarra, o algo que quiera agregar, quizás alguna precisión, redondear su idea o discrepar con la candidata Chávez, por supuesto. Adelante. Es imposible discrepar cuando estamos tratando de buscar una sociedad sin discriminación igualitaria. Es imposible que nosotros no concordemos en esto. Yo creo que acá hay una cosa, Ariana, que es importante. Hasta ahora en los debates que hemos tenido hemos visto que está existiendo una nueva ideología, una nueva forma de enfocar
el tema de género, y acá es donde las mujeres jugamos un papel importante, porque vamos a estar inmersas en la política. Así que yo simplemente digo, sí, yo sufrí de discriminación cuando llegué de provincia, me encanta el fútbol y yo avalo a todas las mujeres que quieran empoderarse de otros deportes, que aunque digan muchos que no son muy femeninos, son algo que nos atraen y nos hacen felices. Y eso no significa que tú pierdas tu feminidad. Entonces yo estoy muy contenta de escuchar, creo que hoy estamos en un amplio debate y sobre todo con una amplitud de ideas en ese aspecto. Muchas gracias, candidata. La réplica de la candidata Chávez quizá quiera también concluir o redondear su idea. Adelante. Sí, yo creo que hay que avanzar más. A ver, más allá de las declaraciones. Yo creo que, por ejemplo, hay que comenzar a reconocer cómo los enfoques de género ayudan a identificar y a incorporar, por ejemplo, a las minorías sexuales. Cómo esta manera de ver, esta manera tan rígida, que la familia es de una forma, hace que también nos olvidemos que las familias están conformadas por personas y que cada una de las personas, más allá de su orientación sexual y su identidad de género, tengan derechos reconocidos. Nos ayuda a ver que existen diversas formas de familia, que lo importante son que sean espacios protectores donde no haya violencia. Y nos ayuda a ver que además, una cosa bien importante, que el Estado tiene responsabilidad de garantizar que cada uno de esos miembros de la familia se desarrollen. Y, por ejemplo, uno de los debates que hay tan solo al considerar esta cuestión como género, como sinónimo de mujer o como sinónimo de hombre biológico, lo que nos lleva es a excluir un grupo de ciudadanos y ciudadanas que, teniendo acceso a los mismos derechos, no son incorporadas, no son reconocidas. Por ejemplo, la comunidad LGTBI, hay que decirlo claramente, no está pidiendo derechos especiales, está pidiendo los mismos derechos que tengo yo, el derecho que ha tenido Norma de casarse, de formar su familia, de tener sus hijos. Igualmente lo plantean todas las personas. Y eso no es dar derechos diferenciados, sino al contrario, propios de las personas a las cuales deberíamos sostener y mantener. Muchísimas gracias a las dos. Hemos terminado ya entonces con las preguntas fijas y vamos a ir a las preguntas extra. Entonces, la primera, y comenzamos ahora con la candidata Chávez para invertir el orden, y la primera es, ¿se debe despenalizar el aborto en alguna causal? Y si es que es así, ¿en cuál sería? Adelante. Sí, en realidad se debe despenalizar el aborto particularmente, y esa es una urgencia en el tema del embarazo resultado de una violación y en el caso de malformaciones incompatibles con la vida. Son dos situaciones extremas. Sin embargo, la despenalización del aborto va mucho más allá, porque hay otros temas que castigan también y que no tienen que ver con el aborto, y por eso es importante reconocerlo. La anticoncepción oral de emergencia, por ejemplo, que en este momento está en el Tribunal Constitucional, ¿acusada de qué? Acusada de abortista, a la anticoncepción oral de emergencia, que es el único método que puede evitar un embarazo de una relación no protegida. Entonces, sí es importante mirar. O también la criminalización, ¿a qué obliga? A que los médicos tengan que denunciar a las mujeres que llegan a un establecimiento si es que tiene indicios de aborto, ni siquiera que se tenga aborto, sino indicios de aborto. Y eso es colocar a los profesionales en situaciones totalmente extremas. Así de perverso es la criminalización. Le queda un minuto, candidata. No sé si ya terminó. Ok, entonces, en este sentido, la descriminalización del aborto es un camino necesario, porque el aborto y la anticoncepción y la salud sexual y reproductiva es parte de las atenciones esenciales de la salud. Las mujeres se mueren por aborto, pero además lo que ocurre es que quienes se mueren son las mujeres más pobres. Hay gente que se preocupa y piensa que el aborto es una puerta de entrada. En realidad es importante que sepan, las mujeres que abortan son mujeres que tienen hijos, son mujeres adultas. Esas son las mujeres que más recurren al aborto en un contexto de criminalidad que es indigno para cualquier mujer. Muchas gracias, candidata. Le traslado la pregunta a Norma Yarrow de Renovación Popular. Candidata, ¿se debe despenalizar el aborto en alguna circunstancia? Si es así, ¿en cuál sería? Adelante. Bueno, está claro que nuestra línea es pro vida y pro familia.
Nosotros no podemos juzgar absolutamente a nadie sobre una decisión que puedan tomar en el ámbito personal. Nosotros como Renovación Popular somos, lo hemos dicho claramente, que sí somos pro vida. Nosotros trataremos de ver otras alternativas para evitar que exista el aborto. Habría que ayudar de alguna manera a las personas y a las mujeres. Lo ha dicho también Susana, en muchos casos hay mujeres adultas que abortan y habría que analizar por qué situación. También se ve en casos yo creo que si llevamos una educación sexual adecuada en los colegios, si se les ayuda a las personas que tengan una orientación sobre los métodos anticonceptivos, todo eso puede ayudar a que no existan los abortos, ¿no? Yo creo que acá mucho depende de nosotros y mucho depende de la educación que se den. En ese sentido, nosotros sí decimos que todavía nuestra sociedad no está preparada para ver un tema de despenalización. Lamentable, es como si tú me preguntaras si se puede legalizar el tema de la droga, ¿no? Yo te digo la marihuana, el uso de la marihuana. Para uso medicinal sí la legalizaría, pero para el consumo recreativo es un tema que también habría que analizarlo. Creo que es una mesa de debates que se va a abrir en el Congreso de la República y nosotros vamos a ser muy amplios por Renovación Popular para poder conversar y también dar nuestros aportes que son los pro vida y escucharemos todas las personas y a todos los congresistas que tengan una posición distinta. Pero ante todo va el respeto por la persona y el ser humano. Muchas gracias, candidata. Pasamos a las réplicas. Tenemos por primera vez, me parece, una discrepancia en el debate, así que vamos a ver qué es lo que opina la candidata Susana Chávez sobre lo que ha planteado la candidata Norma Yarrow de Renovación Popular. Adelante, candidata. Bueno, cada vez el aborto en el mundo está considerado y siendo sacado del ámbito penal, porque definitivamente su resolución solamente afecta a las personas más pobres y con menos recursos. Esto hace que definitivamente se comience a mirar de otra forma y además a identificar que fíjense que es la única situación donde la mujer, por su condición de estar embarazada, se le imponen situaciones y cargas extremas que no se le colocan, por ejemplo, al hombre que perpetró o que fue parte o que estuvo allí voluntaria o involuntariamente en una situación de una relación sexual. Entonces, ahí hay un tema de injusticia. Por eso es que el aborto y por eso es que el país, por ejemplo, ha recibido recomendaciones muy claras por Naciones Unidas y por las instancias internacionales a que debería considerarse y en su despenalización, porque su despenalización lo que abre es la posibilidad de abordarlo de manera humanitaria y permitiría a las mujeres efectivamente, sin estigmas y sin discriminación, tener una atención que efectivamente le ayude a mejorar su salud sexual y reproductiva. Muchas gracias, candidata. Pasamos entonces ahora a la réplica de la candidata Yarrow. Adelante. Bueno, réplica no puede haber porque como yo le digo a Susana y te lo digo a ti, Ariana, nosotros somos pro vida. Yo creo que cuando estamos hablando de países del primer mundo donde se ha habido una preparación suficiente y clara para poder despenalizar el aborto, pero también vemos pues en países de Europa y muchos sitios donde se están pidiendo niños, porque no existe en la juventud, no existen los niños porque se pasó la raya de lo que significa la concepción y vida. Entonces acá lo que tenemos que hacer nosotros es como, obviamente, si a una persona ha sufrido un maltrato y una violación, habría que darle la acogida suficiente para tratar de apoyarlos. Pero de alguna manera también hay muchas familias en el Perú que no pueden concebir hijos. ¿Y por qué no darle la posibilidad a ese niño de que sea criado por una buena familia? Lo ha dicho Susana un concepto muy importante. La familia no es el hombre, la mujer y el niño. La familia es el contexto donde tú te desarrollas, donde tú vives con tranquilidad, con paz, con serenidad y con respeto y valores. Entonces yo creo que acá nosotros todavía estaríamos, como te digo, para debatir muchos temas, pero en nuestro partido Renovación Popular es no negociable el tema del aborto. O sea, no estamos de acuerdo con el aborto y sí tengo que plantearlo así de firme. Esa es la ideología. No puedo ser populista e inclinarme a un tema que me pueda llevar a tener mayorías o minorías.
es un principio. Si yo estoy yendo como autoridad, tengo que mantener mi principio como ser humano para poder tener el respeto de la población. Muchas gracias, candidata. Pasamos ahora a la réplica de la candidata Susana Chávez. No había réplica en esta parte, pero yo me confundí, así que sigamos y en las siguientes volvemos al formato normal. Adelante, candidata Chávez. Sí, lo que pasa es que en el Perú ya está permitido el aborto en casos de riesgo de salud de la mujer. Entonces, no es tan cierto que esté totalmente prohibido. ¿Y por qué está permitido? Y eso es importante que lo sepa la ciudadanía. Está permitido porque no se puede imponer causas, no se puede imponer sacrificios extremos a nadie. A una mujer no se le puede permitir, no se le puede imponer, tú vas a llevar este embarazo a cualquier condición, así te mueras. Entonces, eso no está permitido por la ley ya desde 1924 y eso no se ha podido derogar y no se va a derogar. ¿Y qué cosa ha hecho? Recién nosotros en los últimos años hemos comenzado a tener protocolos de aborto terapéutico y estamos justamente logrando que cada vez más mujeres con muchas dificultades, con enormes dificultades, porque hay esta concepción que plantea Norma que el aborto está totalmente prohibido y eso no es cierto. Es la primera cosa que tenemos que admitir. No es cierto que en el Perú esté totalmente prohibido el aborto. Se considera por razones de salud, porque se identifica el derecho de la salud de las mujeres a que no puedan ser sacrificadas. Entonces, sobre ese principio, lo que sí queremos nosotros, además de despenalizar el aborto por violación y por malformaciones, es que se cumpla el acceso al aborto terapéutico, que no significa que la mujer esté en el borde de la muerte, sino que no tenga un daño grave y permanente a causa de ese embarazo y que la respuesta sea justamente la interrupción del embarazo. Entonces, ese es un tema, creo que hay que ponerlo porque la gente tiene derecho a saberlo. Muchas gracias, candidata. No sé si la candidata Yarro quiere agregar algo o si no, podríamos pasar a la siguiente pregunta. No, simplemente yo le pregunto si no está, si está legalizado porque hay que despenalizarlo. Pero yo creo que ya podríamos pasar a otra pregunta. Yo me voy a mantener que somos pro vida, o sea, no voy a cambiar la posición de la ideología de mi partido. Norma Yarro es pro vida y pro familia. Perfecto. Perfecto, candidatas. Muchas gracias a las dos. Y disculpen más bien por la descoordinación con el tema de las réplicas. Hubo acá una pequeña falla técnica en mi documento. Vamos a pasar ahora entonces ya a la siguiente pregunta y comenzamos ahora con la candidata Yarrow. Y la pregunta es la siguiente. ¿El Ministerio de la Mujer debe ser reemplazado por el Ministerio de la Familia? Planteamiento que venimos escuchando. Adelante. Bueno, lo que Rafael López Aliaga ha planteado en su plan de gobierno es que debe existir no solamente un Ministerio de la Mujer, sino debe complementarse el Ministerio de la Mujer y cambiarse a un Ministerio de la Familia. Porque en la familia implica todo, como te digo, también la identidad de género, ¿no? Hombre, mujer, estamos hablando de muchas personas implicadas, o sea, no solamente la mujer es vulnerada, también es vulnerado muchas veces el hombre. El hombre también tiene el mismo maltrato o es maltratado el niño. Entonces, acá lo que queremos nosotros es la protección de la familia, en el núcleo familiar, el tío, el sobrino, el papá, el abuelo, y todas las personas que esto involucran una consolidación de nuestra sociedad y valores. Entonces, yo creo que acá habría que darle mayor amplitud a un ministerio y no solamente enfrascarlo en que se llame Ministerio de Mujer, porque así como estamos defendiendo también el derecho del hombre, tenemos que defender los derechos de todos por igual, el niño, que también es vulnerable. Entonces sí, lo veo como una opción bastante factible de ampliar sus funciones en este Ministerio de la Familia. Sí, ese es el planteamiento de Renovación Popular. Gracias, candidata. Le hago la misma pregunta ahora a la candidata Susana Chávez. ¿Está de acuerdo con este planteamiento? ¿Se debe reemplazar el Ministerio de la Mujer por el Ministerio de la Familia? Adelante. No, porque, bueno, primero porque ya actualmente el ministerio también incorpora a los miembros del grupo familiar, o sea, no es que haya un gran cambio. Pero lo que sí creo es importante reconocer por qué se formó el Ministerio de la Mujer. Y el Ministerio de la Mujer se formó porque justamente se hizo en el marco de los acuerdos internacionales para reducir la desigualdad de género, porque la desigualdad de género se constituyó y se sigue constituyendo en un serio problema
de desarrollo para la mitad de la población, que son las mujeres. Menor educación, menor desarrollo, menores sueldos, que ya están totalmente identificados. Y lo que se necesita es puntualizar estos aspectos. Y creo yo que más bien deberíamos un avance hablar del Ministerio de Género, que eso sí podría ser como mucho más totalizador que realmente la familia. El otro tema de la familia, nosotros también, por supuesto, estamos por la familia, pero por cada uno de los integrantes de la familia. Ojo, la familia no es un denominador común. En la familia se producen hechos de violencia. En la familia, además, hay necesidades específicas de cada uno de sus miembros e integrantes. En la familia, lo que tiene que haber es un espacio de desarrollo y que identifique las individualidades de cada uno para poder avanzar. Nosotros sí queremos más bien fortalecer a la familia, pero no fortalecer en base a un autoritarismo, en base a normas rígidas, sino justamente en base a que cada uno de sus miembros vivan bien. Y un tema muy concreto, vivan libres de violencia, y eso creo que sería un gran avance. Muchas gracias a las dos candidatas. Pasamos ya entonces a la última pregunta. Comenzamos ahora con la candidata Chávez. Candidata, ¿a favor o en contra del matrimonio igualitario? Adelante. Absolutamente a favor, porque no estamos hablando de derechos especiales. Yo insisto en esto, permítame hacerlo. Estamos hablando de igualar en los mismos derechos, en la misma capacidad a personas que no han sido, que viven hace muchos años, que tienen un proyecto de vida juntos, que tienen una proyección. ¿Qué diferencia hay entre lo que yo he logrado y mi marido? Entender la seguridad de tener una casa, entender el reconocimiento social, entender un seguro médico compartido, en que si yo me quedo desempleada voy a tener una protección. Eso no lo resuelve las asociaciones ni las uniones civiles, sino eso es una reducción del derecho. Estamos en un momento clave donde justamente se pueden ofrecer esas mismas oportunidades. Negarse de verdad es ignorar que hay población afectada, es ignorar que ahora se están quedando muchas personas desprotegidas, y eso es lo más injusto que puede haber. Entonces, eso sí, lo que haría el matrimonio igualitario, el matrimonio entre las personas del mismo sexo, el matrimonio que no diga hombre y mujer, el matrimonio entre dos personas, ayudarían a que efectivamente seamos una sociedad mucho más humanizada. Y ojo, no tan solo estamos hablando del matrimonio de dos personas, estamos hablando de sus hijos, de sus hijas, el derecho a tener familia. Tiene 30 segundos más. Y entonces, en ese sentido, nosotros sí estamos apostando por el matrimonio igualitario, porque aquí sí se están afectando profundamente derechos de personas que tienen, digamos, a unir sus vidas y de sus hijos y de su entorno. Ojo, esto afecta una familia que vive a escondidas, con discriminación, escondiéndose de la mamá, escondiéndose del papá, que no los vean, díganme si no es sufrimiento. Muchas gracias. Le traslado la pregunta a la candidata Norma Yarrow de Renovación Popular. Adelante, candidata, ¿a favor o en contra del matrimonio igualitario? Yo no te hablo de matrimonio, yo te hablo de una unión que sea respaldada con derechos para que puedan las personas, las parejas, puedan tener un respaldo, ¿de acuerdo? Acá yo creo que un papel como matrimonio no te asegura la felicidad ni te asegura los valores, ¿de acuerdo? O sea, hay matrimonios que son casados y realmente el respeto en absoluto se da. Y lo hemos visto en varios candidatos que han demostrado las infidelidades y están metidos en un matrimonio firmado y sacramentado. Acá lo que tenemos es que rescatar nosotros el valor. Y el valor a la persona que una persona que tiene una pareja del mismo sexo pueda tener la igualdad de derechos, asistirla, tener el respaldo de poder, digamos, ayudarse mutuamente en el caso económico, que puedan heredarse entre ellos mismos, que sean felices y que tengan la libertad de no ser discriminados, que puedan participar activamente en la sociedad. Eso lo ha dicho Renovación Popular claramente. El tema de un matrimonio igualitario es un tema que se va a debatir todavía en un Congreso de la República. Lo que tenemos al alcance hoy es darles a todas las personas la igualdad de vivir
juntos y en tranquilidad en una sociedad sin discriminación. Perfecto, muchas gracias a las dos candidatas. Hemos llegado ya al final de este debate, entonces les agradezco muchísimo por su participación y ahora les voy a dar también un minuto para que se puedan despedir de las personas que nos ven desde sus casas a modo de conclusión. Entonces, empezamos con la candidata Norma Yarrow de Renovación Popular para que se pueda despedir. Adelante. Muchas gracias, Ariana, muchas gracias a Susana, un placer conocerla. Soy Norma Yarrow Lumbreras, arquitecta de profesión. Voy con Renovación Popular, que va como candidato a la presidencia Rafael López Aliaga. Nuestro símbolo es la R. Yo voy a la lista congresal con el número 4. Así que este 11 de abril les pido un voto responsable. Hay que cambiar nuestro país, hay que cambiar esta visión de corrupción que existe. Así que les esperamos a este voto confiable y que confíen en nosotros. Somos un partido que tenemos muchísimas ganas de trabajar. El 11 de abril escriban la R en Conversal y escriban el número 4 por Norma Yarrow Lumbreras. Gracias, candidata. Tiene un minuto la candidata Susana Chávez para despedirse. Adelante. No, muchísimas gracias, Ariana, por esta facilitación del diálogo. Muchísimas gracias al comercio por esta oportunidad y gracias, Norma, también por compartir. De hecho, creo que estamos en un momento desafiante. Lo que sí queremos, hemos tenido muchos años de una total inestabilidad política. No nos merecemos más esto. Necesitamos efectivamente avanzar y necesitamos avanzar con un programa sólido que no nos lleve a extremismos, que no nos lleve a despreciar la vida de las personas, como por ejemplo lo que acaba de ocurrir con la señora que justamente, Ana Estrada, que fue justamente una cuestión tan difícil y tan dura. Eso no nos puede llevar a ocurrir. Esos extremismos nos hace daño, nos mata. En tal sentido, creo que es un momento de pensar, es un momento de tranquilidad y tenemos además que pensar por quién vamos a votar. Partido Morado ofrece esa posibilidad y yo, Susana Chávez, con el número 15, que toda mi vida he trabajado por la igualdad de género. Muchas gracias a las dos candidatas. Entonces, les pido no salir de la videollamada hasta que yo les comente que estamos fuera del aire. Y bueno, ellas han sido Susana Chávez, número 15 en la lista por Lima del Partido Morado, y Norma Yarrow con el número 4 en la lista al Congreso de Renovación Popular. Muchísimas gracias a las dos por haber estado el día de hoy en el comercio. La mejor de la suerte. Muchas gracias, Ariana. Gracias al comercio. Hasta luego. Gracias. Gracias también, por supuesto, al equipo que está detrás de este debate. Tenemos a Jonathan Castro en la producción. El día de hoy está Carlos Mayo en el switcher y Cristian Saurré en la coordinación. Y como no, gracias a ustedes, los que nos ven desde sus casas, y manténganse conectados. No se olviden que el día 9 de marzo a las 6 de la tarde tenemos el debate presidencial del comercio con los 5 candidatos que subieron primeros en las encuestas de la última encuesta de Ipsos publicada el 15 de febrero. Así que manténganse conectados porque va a estar muy interesante. Estamos además también organizando la posibilidad de tener un segundo debate con los candidatos que están, digamos, después en la encuesta. Así que atentos a todas las novedades en nuestra web elcomercio.p. Muchas gracias. Chao, chao.